Probablemente te han contado que la Reserva Federal se creó para estabilizar la economía de Estados Unidos. Una institución benévola, construida por el pueblo y para el pueblo, para evitar crisis bancarias y proteger tus ahorros. Pero casi nadie te dice la verdad. Desde 1776 hasta 1913, Estados Unidos no tenía Fed. Ningún banco central duraba mucho. Durante más de un siglo, el dólar estadounidense era ferozmente independiente. Pero todo cambió en la oscuridad, entre 1910 y 1913, en un lapso de 3 años donde la soberanía financiera estadounidense murió en silencio, en una isla privada, con nombres ficticios y puertas selladas. Todo empezó en un tren privado, rumbo a Jekyll Island, Georgia. 7 hombres, una sola agenda. El plan maestro que cambió el destino de tu dinero para siempre. Ponte en su lugar. Sube a ese tren y descubre cómo cada dólar en tu bolsillo está marcado por ese encuentro en la isla. La ilusión común. La versión oficial suena sencilla. La Reserva Federal surgió tras la crisis bancaria de 1907. Dicen que fue creada por expertos, bajo luz pública, con cobertura de prensa y con transparencia total. Dicen que protege solo al ciudadano común. Pero la historia real es más oscura. ¿Por qué Estados Unidos resistió durante un siglo la creación de un banco central? ¿Por qué presidentes como Jackson, Lincoln y Garfield advertían contra entregar la moneda nacional a intereses privados? Porque el dinero debía responder al pueblo, no a un sindicato en la oscuridad. Pero a principios del siglo XX, las finanzas privadas aprendieron a operar en silencio, sin ejército, sin titulares, solo influencia, estructura y tiempo, el problema real. El precio del secreto noviembre, 1910, una crisis bancaria reciente, retumba aún por el país. Se habla de reformas. La confianza pública cuelga de un hilo. JP Morgan, el banquero más poderoso del país, acaba de salvar el sistema, fusionando bancos más débiles bajo su palma, pero algo más grande ocurre tras bambalinas. Una noche fría en Nueva Jersey, 6 hombres abordan un tren. Viajan en completo secreto. Sus nombres no aparecen en la lista de pasajeros. Incluso despiden a parte del personal antes de partir, para evitar testigos. Oficialmente, iban de cacería a Jekyll Island, pero estos no eran cazadores. Nelson Aldrich, senador republicano Abram Andrew, subsecretario del Tesoro, Paul Warburg, socio de Kuhn, Loeb & Co., brazo de los Rothschild, Frank Vanderlip, presidente del National City Bank, hoy Citibank. Henry Davison, socio principal de J.P. Morgan, Charles Nordon, presidente del First National Bank, Benjamin Strong, futuro primer jefe de la Fed de Nueva York. Durante el viaje, usan apodos y conversan en clave. En Georgia, se dirigen en carruajes a un club privado, Jekyll Island Club, propiedad de amigos de J.P. Morgan, sin prensa, sin registros públicos, sin voto popular. 9 días pasaron, escribiendo la arquitectura completa del nuevo Banco Central estadounidense. Todo, en privado, del mecanismo, oculto. Lo que realmente construyeron en ese club isleño, nació una nueva arquitectura financiera. ¿Qué diseñaron? Un banco central propiedad de los grandes bancos privados, no del pueblo ni del gobierno. Poder para imprimir moneda, controlar crédito, fijar tasas y rescatar a quienes redactaron su propio estatuto. Estructura regional, pero coordinación nacional. Capacidad para crear dinero no respaldado por oro, sino por promesas crediticias. Aislamiento de la presión política directa, resistente y discreto. En resumen, una institución público-privada, muy independiente, creada para estabilidad, pero orientada a proteger los intereses de quienes la escribieron. El llamado Plan Aldrich era tan controversial que, al regresar a Washington, juraron mantenerlo secreto. Paul Warburg reconocerá luego:
Si el público supiera quién y cómo se redactó, habría sido fatal. Pero la estructura ya estaba escrita. Pocos años después, el plan se convertiría en ley bajo otro nombre: la Ley de la Reserva Federal, evidencia. Y caso: la transferencia de soberanía. Cuando la ley llega a Washington, la maquillan para parecer democrática. Añaden supuesta supervisión del gobierno y bancos regionales. Pero el núcleo no cambia. Propiedad y control por bancos miembros. Poder sin precedentes de crear dinero. Capacidad de rescatarse a sí mismos. A partir de 1913, la Fed se convierte en prestamista de última instancia. Los bancos grandes ya no arriesgan quebrar. Ahora pueden conseguir rescate con dinero creado de la nada. Pero ese privilegio nunca llegó al contribuyente, al pequeño negocio ni al ahorrador común. Cada crisis, desde entonces, permitió a los bancos grandes consolidarse, mientras las pérdidas recaían abajo. Bancos pequeños, depositantes y familias de la calle. Tu dinero, tu crédito, el valor de tu trabajo, todo. Ahora filtrado por una federación invisible, mitad pública, mitad privada. Cambio de paradigma. La riqueza después de Jekyll islandantes de esa reunión. La mayor fortaleza de América era su descentralización. El dólar era volátil, pero ningún grupo podía reescribir su destino de golpe. Después, todo cambió. El poder de crear dinero se concentró. Los ciclos de deuda crecieron. ¿Quién ganó? Los grandes bancos, el gobierno federal, ahora podía endeudarse ilimitadamente. Y los insiders. ¿Quién perdió? El ciudadano común, cuyos billetes pierden valor cada año y cuyos impuestos financian más deuda. Por fuera, el sistema parecería proteger al pueblo. Por dentro, concentró el riesgo arriba y el lucro aún más arriba. Jekyll Island no era una cacería. Era un rediseño total. Mecanismos modernos, independencia y control. Fed se vendió como independiente, libre de política y de corrupción. Pero ser independiente de la política no es ser independiente del poder privado. En 2008, la Fed rescató bancos, eligió ganadores y amplió la brecha de siempre. Paul Warburg lo predijo. Quizá la historia de la Reserva Federal será la historia de influencia secreta y poder invisible. Tenía razón. Hoy, cada sueldo que recibes está marcado por la decisión de esa reunión en la isla. Por la inflación, cuando se crea más moneda para resolver cada crisis. Por la deuda, pues el gobierno ahora pide prestado sin declarar nuevos impuestos. Por el riesgo moral, las instituciones grandes siempre se salvan, pero el ciudadano jamás. La soberanía financiera murió en silencio, tras ese viaje breve en la oscuridad. Cada crisis desde entonces, la Gran Depresión, la crisis del 2008, la inflación moderna, se maneja con reglas escritas aquel día. Hoy no puedes rehacer la Reserva Federal, pero sí puedes ver la ilusión. Independiente significa separada de tu influencia, no del poder real. La inflación no es accidente, es una política deliberada. Las crisis no se solucionan, se usan para consolidar poder. El verdadero poder no da entrevistas, cierra la puerta. ¿Cómo sobrevivir? Detecta los ciclos, acumula bienes reales, no impresos. No te fíes del juego de corto plazo sostenido por rescates o promesas políticas. Entiende que la cinta silenciosa siempre corre detrás de cada noticia. Fed no empezó como institución democrática. Empezó como un borrador privado en una isla cerrada, a puerta cerrada, con nombres falsos. Cada dólar, deuda y sacrificio que haces está regido por reglas escritas antes que nacieras. La multitud escucha las noticias. El poder las escribe y luego borra sus huellas. La cinta es silenciosa, pero nunca neutra. Comenta.
¿Cómo sería, si nunca hubiera habido Jekyll Island? ¿Qué parte de la historia financiera crees que todos ignoran? Suscríbete a The Silent Tape in the Market. La historia real nunca llega a los titulares. Las reglas se escriben a los márgenes y en la oscuridad. Nadie vendrá a salvarte. Aprende la estructura.